¿Alguna vez te has enfrentado a la inquietante pregunta? ¿Qué pasará si no puedo cuidar de mí mismo a medida que envejezco? ¿Te conformarías con un hogar de ancianos tradicional o te atreverías a explorar un camino diferente? Envejecer es una parte natural de la vida, pero cómo lo enfrentamos no tiene por qué ser igual para todos. Imagina mantener tu independencia, propósito y alegría bien entrado en tus años dorados, a través de elecciones creativas e inspiradoras. En el video de hoy, profundizaremos en 6 historias increíbles de personas mayores que eligieron vivir la vida a su manera. Desde aventureros jubilados, que viajan por el mundo, hasta abuelas amantes de la tecnología, que se mantienen conectadas con sus seres queridos. Estas historias no solo te inspirarán, sino que también ofrecerán ideas prácticas para mejorar tu vida o la de aquellos que te importan. ¿Por qué ver hasta el final? Descubriremos formas alternativas de abrazar el envejecimiento que tal vez nunca habías considerado. Aprenderás valiosas lecciones sobre independencia y resiliencia, y encontrarás la motivación para crear un futuro gratificante y alegre, sin importar tu edad. No te pierdas estos conmovedores y empoderadores relatos que demuestran que nunca es tarde para redefinir lo que significa envejecer para ti. Quédate con nosotros y descubre los secretos para vivir tu mejor vida, sin importar dónde te encuentres en tu camino. Si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Tu apoyo significa mucho para mí, y si disfrutaste este video, puedes ayudarme a seguir compartiendo lecciones valiosas dándole like y compartiéndolo. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta 1. Si no, comenta 0 para que sepa cómo puedo mejorar y hacer mejores videos para ti. Ahora comencemos. El abuelo independiente. El abuelo Joe, un animado hombre de 85 años con una chispa en los ojos y toda una vida de historias en su sonrisa, es la verdadera encarnación de la resiliencia y la independencia. Desde que su familia puede recordar, Joe ha sido un hombre de rutina y propósito. Sus días comenzaban al amanecer, con los primeros rayos de sol acompañándolo en sus preciados paseos matutinos, por un vecindario que había llamado hogar durante décadas. Saludaba a los que se levantaban temprano con un cálido saludo. Intercambiaba cortesías en la cafetería de la esquina y cuidaba con cariño su jardín, un refugio de rosas en flor y robustos robles que parecen reflejar su espíritu inquebrantable. Sus tardes estaban reservadas para la tranquila alegría de los libros. Cada página era una compañía en su soledad. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su familia se preocupaba cada vez más. La robusta salud de Joe comenzaba a mostrar signos de desgaste. La idea de que él navegara por la vida solo les rompía el corazón. Lo instaron a considerar mudarse a un hogar de ancianos, un lugar donde recibiría cuidado y compañía constante. Sin embargo, la respuesta de Joe fue resuelta y provenía de un profundo convencimiento. «Esta es mi vida», dijo con una voz firme pero tierna. «Y no estoy listo para renunciar a ella». El amor de Joe por su rutina era más que un hábito. Era su salvavidas, su ancla. Los caminos marcados de su vecindario guardaban los ecos de años pasados. Las caras en la cafetería no eran solo conocidos, eran su comunidad. Su hogar, lleno de recuerdos y comodidades familiares, era más que ladrillos y cemento. Era un santuario. Él no estaba en negación acerca de su cuerpo envejecido, entendía sus limitaciones. Pero también sabía que su espíritu florecía en la vida que había construido, no en las frías paredes de un hogar de ancianos. La familia de Joe, aunque preocupada, comenzó a admirar su determinación. Juntos encontraron un término medio. Con un poco de creatividad y trabajo en equipo,
Arreglaron para que un cuidador fuera a su hogar regularmente y decidieron visitarlo con frecuencia. Joe demostró que la independencia no significa aislamiento. Se trata de vivir a tu manera, incluso cuando necesitas un poco de ayuda en el camino. La historia de Joe es más que un simple relato de un anciano resistiendo el cambio. Es un poderoso recordatorio del deseo humano de autonomía y dignidad. Envejecer con todas sus pruebas no tiene que despojarte de tu identidad o tu libertad. Es una lección conmovedora para todos nosotros, jóvenes y mayores por igual. Nuestros hogares, nuestras rutinas y las comunidades que apreciamos son fundamentales para nuestro sentido de identidad. En el tranquilo coraje de Joe, hay un mensaje para cualquiera que enfrente los inevitables cambios de la vejez. Se trata de encontrar maneras de aferrarte a lo que realmente importa, ya sea la alegría de un paseo matutino, la tranquilidad de un entorno familiar, o el orgullo de aún tener el control de tu propia vida. La independencia, como nos muestra Joe, no es solo un estado físico. Es un estado mental, uno por el que vale la pena luchar. Para todos aquellos que consideran sus opciones al envejecer, que la historia de Joe sea un faro de esperanza. Sí, requiere planificación, adaptabilidad y la disposición de pedir ayuda. Pero con el apoyo adecuado y un corazón firme, es posible seguir viviendo una vida que se sienta auténticamente tuya. El abuelo Joe, con sus ojos chispeantes y espíritu decidido, prueba que la independencia no se trata de desafiar. Se trata de ser fiel a uno mismo, sin importar lo que traigan los años. La sorprendente decisión de una maestra jubilada. Permíteme compartir contigo el viaje inspirador de la señora Hargrove, una profesora jubilada en sus 70 que dedicó décadas a nutrir mentes jóvenes con pasión y dedicación. Cuando llegó el momento de jubilarse, se enfrentó a una elección que muchos de nosotros algún día confrontaremos. ¿Cómo pasar los últimos años de su vida? A diferencia de sus pares, que se acomodaron en hogares de ancianos o permanecieron en la comodidad de sus lugares familiares, la señora Hargrove decidió abrazar un atrevido nuevo capítulo. Eligió mudarse a una pequeña y animada comunidad diseñada para jubilados, un lugar que prometía oportunidades de crecimiento, conexión y alegría, aunque era muy diferente a la vida que había conocido antes. Su decisión no fue recibida con aprobación instantánea. Su familia se preocupó, cuestionando por qué dejaría su vecindario familiar, a sus amigos de toda la vida y la casa llena de recuerdos. Para ellos su mudanza parecía arriesgada, incluso innecesaria. Pero la señora Hargrove confió en su corazón y en su anhelo de algo más, un sentimiento de propósito más profundo, una comunidad en la que pudiera pertenecer realmente. Mientras desempacaba sus pertenencias y daba un paso hacia este nuevo mundo, no estaba del todo segura de lo que le aguardaba. Hubo momentos de duda, pensamientos fugaces sobre si había tomado la decisión correcta. Pero, ¿cómo puede sorprendernos la vida cuando vamos más allá de nuestros miedos? Solo unos pocos meses después, la nueva vida de la señora Hargrove floreció de maneras que nunca podría haber imaginado. Se encontró rodeada de personas afines, quienes compartían su amor por el aprendizaje, la creatividad y la comunidad. Lo que verdaderamente avivó su espíritu, sin embargo, fue redescubrir su amor por la enseñanza. No en un aula, sino a través del arte de tejer. Era una pasión que había dejado de lado durante sus ocupados años como educadora, pero ahora, en este nuevo entorno, se convirtió en su forma de retribuir. Comenzó a dirigir clases de tejido para sus compañeros residentes, compartiendo no solo técnicas, sino también risas, historias y un renovado sentido de pertenencia. A través de estas clases, creó algo hermoso,
Un tapiz de conexiones tejido con cuidado y compañerismo. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta uno abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. Lo que hace que la historia de la señora Hargrove sea tan poderosa es cómo nos recuerda que la vida no tiene que disminuir con la edad. Con demasiada frecuencia, dejamos que el miedo o la comodidad nos detengan de perseguir cambios. Pero el coraje de la señora Hargrove nos muestra la magia que puede desplegarse cuando decimos que sí a lo desconocido. Su historia habla de una verdad que muchos de nosotros dudamos en aceptar. Los últimos años de la vida pueden ser un tiempo de prosperidad, no solo de supervivencia. Pueden estar llenos de nuevas aventuras, amistades e incluso un renovado sentido de propósito. Al reflexionar sobre su viaje, no puedo evitar sentirme conmovido por el coraje que le tomó hacer un cambio tan significativo. Es fácil dejar que la familiaridad nos envuelva como una manta caliente. Pero la señora Hargrove lo superó y dio un paso hacia el fresco y vigoroso aire de la posibilidad. Su vida es un testimonio de la idea de que nunca es demasiado tarde para crecer, arriesgarse y encontrar un lugar donde realmente pertenezcas. Para aquellos de nosotros que nos preguntamos qué depara el futuro, que la señora Hargrove sea una guía. Cuando te enfrentes a la cuestión de cómo pasar tus años dorados, considera buscar una comunidad que te eleve, te inspire y te permita contribuir de maneras significativas. No dejes que el miedo te mantenga arraigado en tu lugar cuando hay un mundo lleno de posibilidades esperándote ser descubierto. La historia de la señora Hargrove es una prueba viviente de que los mejores años de tu vida podrían estar aún por venir, simplemente esperando que des ese primer valiente paso hacia ellos. El aventurero en sus 90. Permíteme compartir el extraordinario viaje del señor Thompson, un hombre que encarna la esencia misma de lo que significa vivir plenamente, sin importar la edad. A los 92 años, cuando la mayoría de las personas de su edad podrían acomodarse en el predecible ritmo de días tranquilos en casa, el señor Thompson desafió todas las expectativas. Para él, la vida no era algo que se soportara. Era una aventura esperando ser abrazada. Su historia es un poderoso recordatorio de que la edad es simplemente un número, un detalle que palidece en comparación con el espíritu ilimitado que hay dentro de cada uno. Mientras sus contemporáneos a menudo rememoraban los buenos viejos tiempos, el señor Thompson estaba ocupado creando nuevos recuerdos. Tomó la valiente decisión de pasar sus años dorados explorando el mundo, acompañado de su igualmente aventurera hija. Juntos, se embarcaron en una serie de viajes que muchos de la mitad de su edad dudarían en emprender. Pero no eran tus vacaciones típicas y cuidadosamente organizadas. No. Al señor Thompson no le interesaban los lujosos cruceros con horas de cócteles o los tours estructurados con itinerarios ajustados. Para él, la verdadera esencia de viajar radicaba en la imprevisibilidad y autenticidad de cada destino. Imagínalo de pie bajo la Torre Eiffel, donde la brisa parisina llevaba las melodías de los artistas callejeros y el aroma de croissants recién horneados. Visualízalo vagando por las laberínticas calles de Roma, deteniéndose a admirar la grandeza del Coliseo, mientras su mente trazaba los ecos de la historia. Cásate con él en Grecia, subiendo escaleras de piedra desgastadas a ruinas antiguas, sus manos arrugadas frotando contra pilares que han estado en pie durante milenios. Estos momentos no eran solo fotografías en un álbum. Eran experiencias que enriquecían su alma e iluminaban su sentido de asombro. Pero lo que realmente diferenciaba al señor Thompson no era solo su elección de viajar, sino cómo decidía hacerlo.
A diferencia de aquellos que podrían optar por hoteles de 5 estrellas y excursiones guiadas, él buscaba la cruda y no pulida belleza de cada lugar. Se hospedaba en pequeños apartamentos escondidos en vecindarios locales, donde el murmullo de la vida cotidiana se convertía en el telón de fondo de sus aventuras. Cenaba en cafeterías familiares, donde los sabores contaban historias de herencia y tradición. Conversaba con los lugareños, absorbiendo sus perspectivas y sumergiéndose en sus culturas. Estos no eran simples viajes. Eran una forma de vida, una manera de conectar profundamente con el mundo que lo rodeaba. Aún más inspirador fue su razón para embarcarse en este camino. En su juventud, las responsabilidades de la vida, trabajo, familia y las exigencias de la existencia diaria dejaron poco espacio para los sueños que anhelaban su corazón. Pero ahora, con el tiempo como su aliado, no vio razón para esperar. No estaba persiguiendo una lista de deseos ni marcando destinos para presumir después. Estaba cumpliendo una promesa que se había hecho a sí mismo. Vivir sin lamentos, aprovechar las oportunidades que una vez dejó a un lado. El viaje del señor Thompson no es solo un relato de viajes. Es una lección sobre cómo vivir. Nos recuerda que la vida no termina con la jubilación. Comienza de nuevo con la libertad de priorizar lo que realmente importa. Su historia desafía la narrativa social de que envejecer es un tiempo de declive. En cambio, él prueba que es una oportunidad de redescubrimiento, una posibilidad de abrazar pasiones y propósitos con una energía que no proviene de la juventud, sino de la sabiduría y la gratitud. Me siento profundamente conmovido por su ejemplo. Es fácil dejar que el miedo o la practicidad nos detenga. Decirnos que es demasiado tarde o demasiado difícil perseguir nuestros sueños. Pero la vida del señor Thompson es un testimonio de lo contrario. El valor y la voluntad de adentrarse en lo desconocido son lo que hacen que la vida valga la pena. Su historia despierta en mí el deseo de enfrentar mis días con la misma audacia y corazón abierto, de ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y conectar. Para aquellos que sientes la llamada de la aventura, pero dudan, que el viaje del señor Thompson sea tu guía. Estés donde estés. Hay un vasto y hermoso mundo allá afuera, lleno de posibilidades. No se trata de tener el plan perfecto o esperar el momento adecuado. Se trata de decir que sí a la vida, a nuevas experiencias y a los recuerdos que calentarán tu corazón por años. Así que, ¿por qué no seguir sus pasos? Prepara esa maleta, reserva ese boleto y deja que el mundo te sorprenda. Después de todo, si el señor Thompson puede escalar las escaleras de ruinas antiguas, caminar por las calles de ciudades extranjeras y abrazar lo desconocido a los 92, ¿qué nos detiene a los demás? Su historia no es solo una inspiración. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar a vivir la vida que siempre has soñado. Honramos su legado atreviéndonos a vivir plenamente y auténticamente, como él lo hizo. La abuela texana. Permíteme presentarte a la abuela Ruth, una mujer extraordinaria en sus 80, cuya vida sirve como un poderoso recordatorio de que la edad nunca es un obstáculo para el crecimiento, la independencia o el valor. La historia de Ruth no solo trata sobre su vida como mujer anciana, sino sobre un rechazo valiente a ser confinada por limitaciones, incluso cuando el tiempo trajo cambios inevitables a su salud y capacidades. Ruth vivía en un acogedor hogar que había sido su refugio durante décadas. Sus paredes habían presenciado risas, amor y recuerdos que se remontan al momento en que ella y su difunto esposo se mudaron allí. Aquí fue donde crió a sus hijos, celebró cumpleaños y pasó noches tranquilas tejiendo junto al fuego. La idea de dejar este lugar por un hogar de ancianos
le rompía el corazón. No solo porque significaba abandonar su hogar, sino porque sentía que dejaba una parte de sí misma atrás. Pero a medida que Ruth envejecía, la vida comenzó a cambiar. Tareas simples que antes realizaba con facilidad, como apagar las luces por la noche, cerrar las puertas o ajustar el termostato, se volvieron más desafiantes. Su familia se preocupaba por su seguridad, sugiriendo que considerara vivir en un lugar de asistencia. Pero Ruth tenía otros planes. Decidió que si iba a quedarse en su hogar, necesitaba adaptarse a los tiempos cambiantes. Y así comenzó su increíble viaje. Sus nietos fueron sus primeros mentores. Con la paciencia que solo una familia amorosa puede ofrecer, le enseñaron lo básico de la tecnología. Le mostraron cómo usar un teléfono inteligente, cómo navegar por aplicaciones y cómo utilizar comandos de voz en un altavoz inteligente. Al principio, Ruth se sintió completamente fuera de su profundidad. No puedo ni siquiera descubrir cómo contestar esto, y mucho menos hablarle, decía, su frustración mezclada con risa. Pero bajo sus comentarios humorísticos había una fuerte determinación. Con el tiempo, Ruth comenzó a familiarizarse. Sus dedos, antes titubeantes, se volvieron seguros, y su curiosidad sobre lo que la tecnología podía hacer solo creció. Instaló un sistema de hogar controlado por voz que le permitía controlar las luces, cerrar las puertas y ajustar el termostato, todo con simples comandos hablados. Por primera vez en años, se sintió empoderada en su hogar, ya no luchando con pequeñas, pero frustrantes tareas que solían agotar su energía. Pero Ruth no se detuvo ahí. Se dio cuenta de que la tecnología no se trataba solo de conveniencia. Era un puente hacia las personas que amaba. Con videollamadas, podía ver las sonrisas de sus bisnietos, incluso si estaban a kilómetros de distancia. Cada llamada era como una ventana a sus vidas, permitiéndole verlos crecer, celebrar sus hitos e incluso unirse a las noches de juegos familiares. Hubo momentos en que las lágrimas inundaron sus ojos, sabiendo que no se estaba perdiendo esos preciosos recuerdos. Un momento particularmente conmovedor llegó en su cumpleaños número 85. Incapaz de viajar debido a preocupaciones de salud, Ruth se sorprendió cuando su familia le organizó una fiesta virtual. La pantalla se llenó con los rostros de sus hijos, nietos y bisnietos, cada uno sosteniendo una rebanada de pastel para celebrar con ella. Mientras cantaban «Feliz cumpleaños», Ruth se reía y lloraba, abrumada por el amor y la conexión que sentía a través de la pantalla. Pero, más allá de su familia, la tecnología abrió nuevos mundos para Ruth. Descubrió comunidades en línea de personas de su edad que compartían consejos, historias e incluso recetas. Se unió a clubes de lectura virtuales, asistió a clases de fitness en línea diseñadas para personas mayores y exploró pasatiempos que no había tocado en años. De repente, sus días se llenaron de actividad y conexión, demostrando que la vida aún podía ser rica y gratificante, incluso desde la comodidad de su sala de estar. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 2 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. La historia de Ruth es un testimonio del potencial ilimitado del espíritu humano. Nos enseñó que envejecer no se trata de retirarse del mundo, sino de encontrar nuevas maneras de mantenernos involucrados con él. Su voluntad de abrazar la tecnología, incluso cuando se sentía extraña y aterradora, sirve como una lección inspiradora para todos nosotros. Para aquellos que temen el cambio, el viaje de Ruth es un llamado a la acción. Sí, aprender algo nuevo puede dar miedo, especialmente en años posteriores. Pero Ruth nos mostró que las recompensas, mantener la independencia,
profundizar relaciones y mantenerse conectados a la vida, valen cada momento de esfuerzo. Cuando pienso en la abuela Ruth, no solo veo a una anciana navegando un tablet o dando instrucciones a su altavoz inteligente para que encienda las luces. Veo a una mujer que se negó a dejar que las circunstancias dictaran su felicidad y que enfrentó los desafíos del envejecimiento con gracia y determinación. Redefinió lo que significa envejecer, demostrando que la independencia no es solo un estado físico, sino una mentalidad. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a algo que parezca demasiado complicado o abrumador, piensa en Ruth. Recuerda su alegría mientras se unía a su familia en una videollamada, su orgullo por dominar una nueva habilidad y su inquebrantable creencia de que el futuro pertenece a quienes se atreven a alcanzarlo. Ruth no solo abrazó la tecnología, abrazó la vida en toda su complejidad y belleza, recordándonos que nunca es demasiado tarde para aprender, adaptarse y prosperar. El jardinero que nunca dejó de crecer. Permíteme contarte sobre el señor Clark, un hombre cuya historia es un testimonio de resiliencia, creatividad y el amor inquebrantable por las cosas que hacen que la vida valga la pena vivir. A los 79 años, el señor Clark se enfrentó a una realidad que muchos de nosotros tememos, pero que inevitablemente abarcaremos. Su cuerpo ya no podía mantener el ritmo con las exigencias físicas de su mayor pasión, su jardín. Durante décadas, su jardín fue más que solo un conjunto de plantas. Era un lienzo vivo y respirante de belleza y propósito, un lugar donde vertía su corazón y su alma. Cada flor que plantaba, cada verdura que cosechaba, cada árbol que cuidaba, era una extensión de su atención, su orgullo y su diálogo no hablado con la naturaleza. El jardín había sido su santuario, un lugar donde encontraba consuelo en el rítmico baile de plantar y podar, regar y deservar. No era solo un pasatiempo, era su identidad, su conexión con la tierra y un recordatorio de los ciclos de la vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, las tareas que una vez realizaba con facilidad comenzaban a pasarle factura. Agacharse para sacar las malas hierbas le dejaba dolorido durante días. Levantar pesadas regaderas tensionaba sus hombros, y el calor del verano que siempre había abrazado ahora lo hacía sentirse drenado y vulnerable. El extenso terreno que había cultivado con amor comenzó a sentirse abrumador, y comenzó a preguntarse si podría continuar cuidándolo. Su familia también notó los cambios. Vieron cómo se movía más lentamente, cómo sus manos temblaban después de horas al sol. Preocupados por su salud, comenzaron a sugerir, suavemente al principio, que quizás era hora de alejarse del jardín. «Es demasiado para ti, papá», decían. «¿Por qué no lo dejas ir? Ya has hecho tanto». Pensaban que estaban ayudándolo al animarlo a que descansara y dejara de exigirse tanto. Pero lo que no comprendían del todo era que el jardín no era solo un lugar, era parte de su espíritu, una salvación que le daba propósito cada día. Renunciar a ello le parecía inimaginable. Sin embargo, el señor Clark no era el tipo de hombre que ignoraría la realidad. Sabía que su cuerpo estaba cambiando y comprendía que seguir como siempre no era sostenible. Pero rendirse no era una opción. Así que comenzó a pensar creativamente. Una tarde, mientras se sentaba en su porche viendo cómo el atardecer bañaba su jardín de luz dorada, se le ocurrió una idea. ¿Y si no tenía que dejarlo ir por completo? ¿Y si, en lugar de rendirse, encontraba una manera de adaptarse? A la mañana siguiente se puso manos a la obra. Comenzó caminando por su jardín, evaluando cada rincón, cada planta y cada árbol con un ojo crítico. Se preguntó qué partes del jardín realmente le brindaban alegría
y cuáles se habían vuelto pesadas. Poco a poco, comenzó a realizar cambios. Redujo el tamaño de su huerto, manteniendo solo sus favoritos: tomates, lechugas y algunas hierbas que amaba usar en su cocina. Se deshizo de las filas de maíz y calabazas que requerían más cuidado del que podía manejar. Los parterres de flores, una vez extensos e intrincados, se simplificaron en camas elevadas más pequeñas que eran más fáciles de alcanzar. Agregó un banco bajo la sombra de un viejo roble, creando un espacio donde podía sentarse y disfrutar de su trabajo sin sobrecargar su cuerpo. No fue fácil. Hubo momentos de tristeza al despedirse de las partes de su jardín que lo habían acompañado durante años. Pero también había un orgullo silencioso en lo que estaba construyendo. Una nueva versión de su querido espacio que honraba sus habilidades actuales. El jardín más pequeño no era menos hermoso. De hecho, su simplicidad hacía que cada flor, cada hoja y cada parcela de tierra se sintiera aún más intencionada. Encontró alegría en enfocarse en los detalles que a menudo había pasado por alto en el pasado. La textura aterciopelada de un pétalo de rosa, el sutil zumbido de las abejas polinizando su lavanda, la forma en que la luz del sol danzaba sobre la hierba cubierta de rocío en la mañana. Su familia se sorprendió por la transformación. Temían que reducir su jardín lo dejaría sintiéndose derrotado, pero en cambio, lo rejuveneció. Lo vieron brillar mientras hablaba sobre sus planes para el nuevo diseño, cuando les mostraba orgulloso los primeros tomates de la temporada y cuando se sentaba en su banco con una sonrisa que hablaba de una tranquila satisfacción. «No perdí mi jardín», les dijo un día. «Solo aprendí a crecer con él». La historia del señor Clark es un profundo recordatorio de que envejecer no tiene que significar renunciar a las cosas que amamos. Se trata de encontrar nuevas maneras de abrazarlas, de adaptarse y evolucionar junto a los cambios en nuestras vidas. Su viaje nos enseña que la simplicidad puede ser tan gratificante como la grandeza, que a veces menos es realmente más. Se necesita coraje para dejar ir lo que ya no nos sirve y sabiduría para reconocer que adaptarse no es un signo de debilidad, sino un testimonio de nuestra capacidad para perseverar. No puedo evitar admirar la determinación e ingenio del señor Clark. Su historia me recuerda que la vida, como un jardín, está llena de estaciones. Cada una es diferente, trayendo desafíos y bellezas, y así como él encontró una manera de seguir creciendo, incluso cuando el mundo le decía lo contrario, nosotros también podemos encontrar formas de nutrir nuestras pasiones y mantenernos conectados a lo que nos hace sentir vivos. Su jardín puede haber cambiado, pero su espíritu nunca dejó de florecer. En su camino hay una lección para todos nosotros. No importa nuestra edad o limitaciones, siempre podemos encontrar una manera de seguir creciendo. El legado familiar. Permíteme compartir la conmovedora e inspiradora historia de Mildred, una mujer de 84 años que tomó una decisión que muchos podrían considerar poco convencional, incluso desafiante. En un momento de su vida en que la mayoría de las personas espera reducirse, simplificarse o renunciar al control, Mildred eligió aferrarse al lugar que había sido la piedra angular de su existencia durante más de 50 años. Pero esta no era una casa cualquiera, era su santuario, su cofre del tesoro de recuerdos y el corazón del legado de su familia. Esta casa lo había visto todo. Había sido el telón de fondo de las risas de sus hijos mientras crecían, el escenario de celebraciones familiares llenas de alegría y el refugio tranquilo, donde ella y su difunto esposo habían afrontado las tormentas de la vida juntos. Cada habitación estaba llena de ecos del pasado.
La cocina, con sus encimeras desgastadas, había sido su escenario para innumerables comidas compartidas con seres queridos. La sala de estar había sido testigo de interminables conversaciones, desde cuentos para dormir hasta serias discusiones familiares. Incluso las escaleras chirriantes parecían zumbar las canciones de una vida bien vivida. Cuando los hijos de Mildred le sugirieron amablemente que quizás era hora de mudarse a un hogar de ancianos, sus intenciones eran puras. Solo querían lo que creían que era mejor para ella. Hablaban de seguridad, compañía y conveniencia, enfatizando cómo ya no tendría que cargar con las pesadas responsabilidades de mantener una casa grande. Sin embargo, el corazón de Mildred se dolía ante la idea de dejarla. Para ella, esta casa no era simplemente un refugio. Era un espacio sagrado que contenía su historia. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 3 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. Su decisión no fue tomada a la ligera. Consideró los desafíos de permanecer. El esfuerzo físico que le significaba subir las escaleras, el trabajo en el jardín que ya no podía manejar y la ocasional soledad de vivir sola. Pero a pesar de estos obstáculos, sabía en su alma que abandonar su hogar significaría dejar atrás una parte de sí misma. No podía imaginar despertarse sin la luz del sol filtrándose a través de la ventana de su dormitorio. La misma ventana que había mirado cada mañana durante décadas. La idea de alejarse del jardín que había cuidado con tanto esmero, donde sus hijos habían jugado, y donde aún florecían las rosas favoritas de su esposo, era insoportable. En lugar de rendirse a su sueño de quedarse, Mildred decidió crear su solución. Se acercó a su familia pidiendo su ayuda. Su hija se comprometió a visitarla semanalmente, llevándole víveres y compartiendo té en las tardes. Sus nietos comenzaron a pasar por su casa después de la escuela, llenando el lugar con risas y energía juvenil que recordaba a Mildred la infancia de sus propios hijos. Sus vecinos también participaron, revisando cómo estaba, ayudando con pequeñas reparaciones y manteniéndola conectada a la comunidad. Esta red de amor y cuidado se convirtió en el salvavidas de Mildred. Le permitió quedarse donde se sentía más viva y conectada, sin sacrificar su seguridad o bienestar. No se trataba solo de apoyo práctico. Era sobre preservar el rico tapiz emocional de su vida. Cada visita, cada momento compartido en esa casa, reforzaba los lazos de su familia y el legado que había trabajado tanto por construir. La casa de Mildred se convirtió en algo más que un lugar para vivir. Fue un testamento viviente de resiliencia, amor y familia. Las paredes llevaban las risas de fiestas de cumpleaños y banquetes navideños, el tranquilo hogar de proyectos de costura e incluso las emotivas despedidas de seres queridos. Su jardín, aunque ya no tan bien cuidado como en sus años más jóvenes, permanecía al final, siendo evidencia de su espíritu nutritivo. Cada flor florecía como un recordatorio de su capacidad para cuidar, crecer y crear belleza en el mundo. Para Mildred, permanecer en su hogar no era simplemente una elección práctica. Era un acto de desafío ante la noción de que envejecer significa dejar ir todo lo que importa. Era una declaración de independencia, un mensaje de que su vida y sus decisiones seguían siendo suyas para tomar. También fue un regalo para su familia, mostrándoles el valor de aferrarse a las cosas que nos anclan, incluso cuando el mundo sugiere que es hora de avanzar. La historia de Mildred es un poderoso recordatorio de la importancia del lugar en nuestras vidas. Una casa puede ser mucho más que una estructura. Puede ser un repositorio de recuerdos, una fuente de consuelo y una piedra angular de la identidad.
Si bien los hogares de ancianos y las instalaciones de vida asistida tienen su lugar, nunca podrán replicar la sensación de despertarse en la cama donde has dormido durante décadas o caminar por las habitaciones donde se ha desplegado tu vida. En su decisión de quedarse, Mildred nos enseña una valiosa lección: que envejecer no tiene que significar renunciar a los lugares y cosas que nos definen. En cambio, puede ser un tiempo para atesorar lo que hemos construido, apoyarnos en nuestros seres queridos y preservar los legados que más importan. Su elección no estuvo exenta de dificultades, pero estuvo guiada por el amor, la determinación y un inquebrantable sentido de lo que la hacía verdaderamente feliz. Al reflexionar sobre el viaje de Mildred, recordamos que el lugar correcto para nosotros en nuestros años posteriores no siempre es un lugar nuevo. A veces es el lugar que ha sido nuestro hogar todo el tiempo, el lugar que ha abrazado nuestras alegrías y tristezas, testificado nuestro crecimiento y nos ha dado un sentido de pertenencia. El hogar de Mildred era su corazón y al quedarse, honró a ambos. Su historia es un testimonio del poder de la memoria, el amor y las profundas raíces que hacemos en los lugares que llamamos hogar. La historia de Mildred es un conmovedor recordatorio del poder del hogar, el amor y el legado. Nos desafía a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a medida que envejecemos y la importancia de preservar lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Hay algo en el viaje de Mildred que resuene con tu propia vida o la de alguien que conoces? Tal vez sea la importancia de mantenerse conectado con la familia, honrar los recuerdos vinculados a un lugar especial o encontrar el valor para tomar decisiones que reflejen tus valores. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, comenta abajo y comparte una cosa que has aprendido de la historia de Mildred y cómo piensas llevar esa sabiduría a tu propia vida. Inspirémonos mutuamente con nuestras reflexiones y experiencias. Y si disfrutaste este video, no olvides mostrar tu apoyo. Haz clic, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más historias inspiradoras y lecciones de vida. Tu participación nos ayuda a crear contenido más significativo para ti. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video, Estrella Brillante.